10. Alex Lora, el Tri. Hay artistas que envejecen con gracia y hay artistas que envejecen con cicatrices. Alex Lora pertenece a la segunda categoría y eso, paradójicamente, es lo que lo hace más grande. Fundó el Tri en 1968. Piénsalo. 1968. Hay personas vivas hoy que nacieron, crecieron, tuvieron hijos y nietos en el tiempo que Alex Lora lleva arriba de un escenario. Más de 50 años tocando sin parar, sin descanso real, sin el tipo de pausa que un cuerpo humano necesita para sobrevivir al ritmo que él eligió. El rock mexicano no existiría como lo conocemos sin él. Abuso de autoridad, Niña embustera, El preso, canciones que se convirtieron en algo más que música, se convirtieron en el idioma de varias generaciones de mexicanos que encontraron en el Tri lo que no encontraban en ningún otro lado. Rebeldía auténtica. Identidad urbana. La verdad dicha sin filtro ni protocolo. Alex Lora no era un artista de la industria, era la industria entera resistiéndose a sí misma. Y ese nivel de entrega tiene un precio. Siempre lo tiene. 5 décadas de giras extenuantes. Noches sin dormir que se volvieron semanas, que se volvieron años. Un cuerpo sometido a los excesos que vienen con el territorio del rock vivido en serio, no el rock de póster, sino el rock de verdad, el que deja marcas permanentes. El propio Lora ha reconocido públicamente que su cuerpo ya no responde igual, que hay cosas que antes hacía sin pensarlo y que ahora cuestan. No hay un diagnóstico catastrófico verificado que poner aquí, y eso hay que decirlo con honestidad porque este no es un espacio para inventar tragedias donde no las hay. Pero hay algo que sí está frente a todos y que no necesita confirmación médica porque es visible a simple vista. Un hombre de 73 años que nunca paró. Que eligió el escenario sobre el descanso en cada encrucijada de su vida. Que puso su cuerpo completo al servicio de la música durante más de medio siglo sin tregua, sin red de seguridad, sin el tipo de cuidados que la mayoría de nosotros damos por sentados. Ese tipo de vida acumula. Y lo que acumulan no siempre llega con nombre médico. A veces llega simplemente como el peso silencioso e inapelable de los años vividos al límite. Alex Lora sigue en pie. Sigue tocando. Pero el cuerpo que toca hoy carga todo lo que ese hombre le exigió durante más de 50 años. Y eso, aunque no tenga diagnóstico, es una historia que merece contarse. 9. Victoria Rufo. Hay enfermedades que tienen nombre y código médico y hay enfermedades que se llaman industria, exposición, décadas de exigencia sin pausa y dolor personal convertido en espectáculo público. Victoria Rufo vivió ambas cosas y la segunda quizás fue más destructiva que cualquier diagnóstico clínico. Para entender lo que Victoria Rufo pagó hay que entender primero lo que Victoria Rufo fue. La usurpadora en 1998 no fue solo una telenovela exitosa, fue un fenómeno cultural de proporciones que hoy sería imposible de replicar. Se transmitió en decenas de países simultáneamente. Detuvo ciudades enteras a las 3 de la tarde. Generó conversaciones, peleas familiares, llantos colectivos. La escena del bofetón se convirtió en una de las imágenes más reproducidas y parodiadas de la televisión en español en toda su historia. Eso no se logra siendo simplemente buena actriz. Eso se logra entregando algo genuino, algo que viene de un lugar real y profundo dentro de una persona. Antes habían venido Corona de lágrimas, Simplemente María, Joana la hija del jardinero, La madrastra. Después vendría más trabajo, más pantalla, más exigencia constante. Durante décadas, la industria la necesitó siempre disponible, siempre impecable, siempre lista para empezar a las 5 de la mañana y terminar pasada la medianoche. Los ritmos de grabación de la televisión mexicana en su época dorada eran imposibles para cualquier cuerpo humano y ella lo sostuvo durante más tiempo del que cualquier persona debería sostener algo así. A ese desgaste físico acumulado se sumó algo que la industria del entretenimiento convirtió en entretenimiento en sí mismo. El escándalo con Eugenio Derbez. La batalla legal por la custodia de su hijo José Eduardo. Sus años más dolorosos, sus momentos más vulnerables, su vida privada en el momento en que más privada necesitaba ser, todo eso expuesto, analizado,
comentado, juzgado por millones de personas que nunca la conocieron. El cuerpo no tiene una carpeta para el estrés del set y otra carpeta separada para el dolor del alma. Todo llega al mismo lugar. Todo se acumula en el mismo sistema. Victoria Rufo ha hablado en diferentes momentos sobre el impacto que la fama tuvo en su salud física y emocional. Sobre lo que significa llevar décadas siendo observada, medida, juzgada y expuesta sin posibilidad de escapar. Hoy tiene más de 60 años y sigue apareciendo en pantalla, pero la mujer que aparece hoy carga con todo lo que esa industria le cobró en silencio durante décadas. Sobrevivió a la máquina que la hizo famosa. No todas lo logran. 8. Adela Noriega. Esta es la historia más inquietante de la lista y lo es precisamente porque no tiene respuesta. En una era donde todo se sabe, donde los teléfonos registran cada movimiento, donde la privacidad es casi un concepto extinto, Adela Noriega logró algo que parece imposible. Desaparecer completamente. 20 años. 2 décadas enteras. Sin una sola entrevista, sin una aparición pública, sin una foto verificada, sin una publicación en redes sociales, sin absolutamente nada que confirme dónde está, cómo está o qué pasó. Para entender el peso de ese silencio hay que recordar quién fue Adela Noriega. Quinceañera en 1987 fue su llegada al mundo y fue una llegada que nadie olvidó. Dulce desafío. Apuesta por un amor sin maquillaje, una carrera construida sobre algo que muy pocos actores logran y casi ninguno sostiene durante tanto tiempo. Una conexión genuina con el público que trascendía la pantalla. No era que la gente viera sus telenovelas, era que la gente la quería a ella, a Adela, a la persona real detrás del personaje. Su rostro era el de una época entera. Su sonrisa era parte del vocabulario visual de millones de hogares mexicanos durante años. Y entonces en 2007, después de terminar Apuesta por un amor, simplemente se fue. Sin comunicado oficial. Sin conferencia de prensa. Sin una última aparición para despedirse. Sin nada. Un día estaba y al siguiente ya no estaba y nadie en la industria, nadie en los medios, nadie con acceso a información privilegiada ha podido confirmar con certeza qué pasó. Las versiones que han circulado durante estos 20 años son muchas y ninguna está verificada. Algunas hablan de problemas de salud graves, de una condición que la llevó a alejarse de la vida pública de forma definitiva e irreversible. Otras apuntan a razones personales que van más allá de la salud. Hay quien asegura que vive fuera de México desde hace años. Hay quien dice haberla visto, cambiada, diferente a la imagen que todos guardan de ella. Nada de eso tiene confirmación oficial. Lo que sí es real es el silencio. Y en el mundo del espectáculo, donde todo se filtra tarde o temprano, donde los secretos duran semanas en el mejor de los casos, que alguien logre mantener 20 años de silencio absoluto no es un retiro. Es una decisión tomada con una determinación que va mucho más allá del simple cansancio de la fama. Si lo que sea lo que llevó a Adela Noriega a desaparecer, requirió una voluntad extraordinaria para sostenerlo durante tanto tiempo. Ojalá esté bien. Ojalá simplemente haya elegido vivir lejos de todo esto y sea feliz haciéndolo. Pero ese silencio que no cede, que no se rompe, que no da señales, pesa. 7. Pilar Montenegro. Pilar Montenegro fue energía pura durante años. Garibaldi en los 80 y 90 era sinónimo de fiesta, de color, de esa alegría mexicana desbordante que llenaba cualquier foro con su sola presencia. Y dentro de ese grupo, Pilar era el centro de gravedad. Como solista tampoco se quedó atrás. Quítame a ese hombre sonó en cada radio, en cada quinceañera, en cada reunión familiar de una época entera. Era de esas artistas que no necesitaban presentación porque su energía llegaba antes que su nombre. En 2013, esa energía se apagó. No hubo escándalo. No hubo pelea pública. No hubo declaración de retiro ni conferencia de prensa. Simplemente dejó de aparecer. Y en la industria del espectáculo, donde el silencio siempre genera más ruido que las palabras, ese vacío se llenó de especulación durante años.
En 2016 su exvestuarista Jerónimo García rompió ese silencio en el programa Suelta la Sopa y reveló que la cantante padecería una enfermedad degenerativa. Las versiones que comenzaron a circular apuntaban a dos posibilidades que comparten una característica fundamental. Ambas son condiciones que afectan el sistema nervioso de forma progresiva y ninguna tiene cura. Esclerosis múltiple o ataxia, una condición que destruye gradualmente la coordinación y el equilibrio. Ni ella ni ningún miembro de su familia confirmó ninguna de las dos versiones de forma oficial. Y entonces llegó junio de 2025. El periodista Javier Seriani reportó algo que heló la sangre a quienes la recuerdan. Que Montenegro se encontraba en estado muy grave. Que personas cercanas a ella ya se habían despedido. Esas palabras cayeron en medio de un silencio que las amplificó hasta hacerlas insoportables. Enero de 2026, Pilar reapareció brevemente en redes sociales con un mensaje que tenía más preguntas que respuestas. Aquí seguimos firmes y bendecidos por Dios. Sin diagnóstico. Sin parte médico. Sin detalles de ningún tipo. Solo esas palabras flotando en el vacío de 20 años de incertidumbre. ¿Firmes? ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe. Y esa respuesta ausente dice más que cualquier comunicado oficial podría decir. 6. Humberto Elizondo. Humberto Elizondo nació dentro de la actuación. Sus padres fueron actores reconocidos y él heredó ese talento de una forma que parecía inevitable, casi genética. Durante décadas fue uno de los rostros más queridos de Televisa. No necesitaba ser el protagonista para robarse cada escena en la que aparecía. Tenía esa capacidad rara y valiosa de hacer que la cámara lo buscara incluso cuando el guión no se lo pedía. México lo quería con la naturalidad tranquila con la que se quiere a alguien que siempre ha estado ahí. Y entonces dejó de estar. La razón no fue un escándalo ni una pelea con productores ni el tipo de drama que la industria del entretenimiento fabrica y consume con tanta facilidad. La razón fue su cuerpo. El diagnóstico llegó con dos nombres que juntos forman una combinación especialmente brutal. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una condición degenerativa e irreversible que destruye gradualmente la capacidad de los pulmones para funcionar. Y diabetes, otra condición crónica sin cura que complica y agrava todo lo demás. Cuando estas dos enfermedades coexisten en el mismo cuerpo, cada una potencia a la otra de formas que los médicos conocen bien y que los pacientes viven peor. Pero lo más impactante no fue el diagnóstico en sí mismo. Fue lo que vino después. En algún momento de su deterioro, el estado de Humberto Elizondo se volvió tan grave que tuvo que ser conectado a un respirador artificial para poder seguir viviendo. Detente un momento en eso. Un hombre que construyó toda su existencia profesional alrededor de la palabra hablada, que vivió durante décadas de su voz, de su presencia física frente a una cámara, de esa energía que emanaba cuando entraba a un foro. Ese hombre conectado a una máquina que respiraba por él porque sus pulmones ya no podían hacerlo solos. Cuando finalmente reapareció en el foro del programa Hoy, sus primeras palabras no fueron sobre proyectos futuros ni sobre planes de regreso ni sobre nada relacionado con la industria. Fueron de gratitud pura. La bendición de poder trabajar. No lo dijo como frase de protocolo ni como declaración para los medios. Lo dijo como alguien que estuvo suficientemente cerca del final como para saber exactamente cuánto vale cada cosa que antes daba por sentada. Humberto Elizondo sigue aquí. Sigue peleando. Y cada vez que aparece en pantalla, lo hace sabiendo algo que la mayoría de nosotros tenemos el lujo de ignorar. 5. Sebastián Ligarde. Durante 2 décadas, Sebastián Ligarde fue el villano que México amaba odiar. Hay actores que interpretan personajes malos y hay actores que hacen que el público sienta algo físico cuando los ve en pantalla, algo entre la indignación y la fascinación que no todos los talentos pueden generar. Ligarde pertenecía a esta segunda categoría. Su papel como Guillermo Memo López en Quinceañera en 1987 lo instaló en el imaginario colectivo de una generación entera como el hombre que hacía que las señoras le gritaran a la pantalla.
Después vinieron María la del barrio, Pecados ajenos y más de 90 películas y 25 telenovelas a lo largo de una carrera construida con una disciplina que pocos en la industria igualan. El inicio de su historia de salud fue silencioso, como casi siempre lo son estas cosas. Señales que el cuerpo envía y que uno aprende a ignorar porque la vida no para y los compromisos no esperan. Un aumento de peso repentino que no tenía explicación lógica. Un cansancio que no cedía con el sueño, una fatiga que lo consumía desde adentro sin que ningún descanso lo aliviara. Cuando finalmente fue al médico, el diagnóstico llegó directo y sin rodeos. Diabetes tipo 2. Una enfermedad crónica sin cura, para siempre, que requiere manejo constante y vigilancia permanente del propio cuerpo. Pero eso no fue lo peor. Porque mientras hacían los estudios de rutina que acompañan ese tipo de diagnóstico, los médicos encontraron algo más. 2 tumores en el colon. Y en ese momento, todo lo demás dejó de importar. Sebastián Ligarde pasó 6 meses sin saber si lo que tenía en el cuerpo era cáncer o no, 6 meses en los que su mente visitó cada uno de los lugares más oscuros a los que puede ir un ser humano cuando la incertidumbre sobre su propia vida se convierte en el único paisaje disponible. Lo que vino después él mismo lo describió sin eufemismos ni dramatismo calculado. Sufrí una depresión tan severa que perdí 30 kilos, confesó públicamente. No sabía que a la gente deprimida le podía dar anorexia. También perdí el interés en tomar líquidos. 30 kilos. El mismo hombre que durante décadas proyectó una presencia física imponente, que intimidaba desde la pantalla con solo aparecer en escena, reduciéndose en silencio mientras nadie lo veía. Hoy usa Ozempic para controlar la diabetes, se monitorea cada 6 meses con la disciplina de alguien que aprendió a las malas lo que cuesta no hacerlo, y vive sabiendo que su enfermedad no tiene línea de llegada. Sebastián Ligarde aprendió a convivir con algo que no va a desaparecer. Eso requiere un tipo de valentía que ningún guión puede ensayar. 4. Andrea Legarreta. Andrea Legarreta es parte de la rutina de México desde hace más de 2 décadas. Conductora titular del programa Hoy de Televisa, el matutino más longevo y más visto del país, construyó algo que en la televisión es extraordinariamente difícil de sostener durante tanto tiempo. Constancia. No la constancia del que aparece cuando todo va bien, sino la constancia verdadera, la que se mantiene cuando las cosas no van bien, cuando el cuerpo duele, cuando la vida personal complica lo que la pantalla exige mostrar como si todo estuviera perfectamente bajo control. Cada mañana, con esa sonrisa que millones de hogares mexicanos aprendieron a reconocer antes del primer café, Legarreta construyó una presencia tan cotidiana que su ausencia cuando ocurrió golpeó diferente. No era solo que faltara una conductora. Era que faltaba algo que la gente sentía como parte de su propia mañana. En 2017, sin aviso y sin preparación, fue hospitalizada de emergencia. Los médicos encontraron algo que el público no esperaba y que ella tampoco anticipaba. Púrpura trombocitopénica idiopática. Una enfermedad autoinmune grave donde el propio sistema inmunológico, el sistema que debería proteger el cuerpo, se convierte en el agresor y ataca las plaquetas sanguíneas causando una caída peligrosa en sus niveles y provocando sangrado anormal. El cuerpo en guerra contra sí mismo. Sin causa externa visible. Sin culpable identifiable. El sistema diseñado para defenderte usándose para destruirte. El tratamiento duró meses. Hospitalizaciones. Análisis constantes. Medicamentos que cambian la forma en que uno se siente, que cambian la energía disponible, que cambian la relación entre el cuerpo que uno conocía y el cuerpo que uno habita ahora. Y en medio de todo eso, cada mañana que era posible, frente a las cámaras, sonriendo. Estoy muy bien, ayer me sacaron sangre, los niveles son muy buenos, declaró en aquella época desde el hospital con una calma que costaba mucho más de lo que parecía. Lo ideal es llegar a producir los niveles normales sin medicamento. Dicho con esa serenidad particular de las personas que han aprendido a manejar el miedo sin mostrarlo. Andrea Legarreta eligió no hacer de su enfermedad un drama público. Eligió seguir, cada mañana, frente a las cámaras, como si la batalla que libra su propio sistema inmunológico fuera algo que se puede dejar en el camerino antes de entrar al foro.
Eso dice mucho de ella. Y dice también algo sobre una industria que prefiere conductoras sonrientes a conductoras enfermas, que exige la sonrisa independientemente de lo que haya detrás de ella. 3. Luis Miguel. Luis Miguel no necesita contexto. Es el cantante mexicano más importante de la era moderna y probablemente de varias eras más. Desde que debutó siendo casi un niño, su carrera no conoció otra dirección que hacia arriba. La incondicional. ¿Será que no me amas? ¿Culpable o no? Sabor a mí. Un catálogo que no envejece porque está grabado en la memoria colectiva de un continente entero, no solo de México. Sus conciertos agotaban estadios en horas. Sus discos vendían millones en días. En los años 90 y 2000, el Sol de México era algo más que un artista. Era el punto de referencia de todo lo que la música en español podía aspirar a ser. Y entonces, detrás de esa imagen de perfección cuidadosamente construida y ferozmente protegida, había algo que nadie sabía. En noviembre de 2015 se reveló públicamente un hecho que Luis Miguel había mantenido en la reserva más absoluta durante años. Durante un concierto, en una fecha que nunca se confirmó con precisión, un cortocircuito en el equipo de sonido hizo que el auricular que llevaba en su oído derecho le explotara directamente en el canal auditivo. No fue una falla menor. El daño fue severo, inmediato e irreversible. El diagnóstico, tinnitus crónico. Para quien no lo conoce, el tinnitus es una condición que genera un sonido interno constante que no tiene origen externo. Un timbre. Un silbido. Un ruido que no viene de ningún lugar pero que está ahí siempre, sin pausas, sin alivio, sin silencio posible. De día. De noche. En la habitación más callada del mundo. El sonido fantasma que el cerebro produce y que ningún medicamento puede apagar de forma permanente. Para cualquier persona que vive con esto, la descripción ya es suficientemente horrible. Pero hay que dimensionar lo que significa esto específicamente para un cantante. Para alguien cuyo instrumento de trabajo, cuya herramienta fundamental, cuya forma de conectar con millones de personas durante décadas, es precisamente el sonido.